Imagínate llegar ilusionada al ascenso de tu hijo y que tu nuera te detenga en el estacionamiento para decirte que te largues porque no eres del nivel de esa gente. Eso me pasó a mí, pero lo que vino después nadie lo vio venir. Mi nuera me interceptó en el estacionamiento justo cuando bajaba del taxi que había tomado para no llegar sudada. Con esa sonrisa de lástima que no le llegaba a los ojos, me soltó sin rodeos. Suegra, mejor váyase. La gente de aquí es de otro nivel, y usted viene vestida así, con esa blusa de tela barata y esa falda que ya tiene sus años. No queda bien, de verdad. Váyase antes de que alguien la vea. Me lo dijo como quien tira una bolsa de basura al contenedor, sin levantar la voz. Pero cada palabra cayó como una cachetada. Yo me quedé parada ahí, con el recipiente de vidrio en las manos, el flan todavía tibio, que había preparado desde las 5 de la mañana, con la receta que don Roberto siempre pedía. Ella ni me dejó hablar. Me quitó el recipiente de las manos, lo abrió, olió con cara de asco, y lo tiró entero al basurero que estaba al lado del poste. El vidrio se quebró, el flan se desparramó entre papeles y latas. Ese olor dulce que tanto trabajo me había costado, se mezcló con el olor a gasolina y caucho caliente del estacionamiento. Ni se inmutó. Solo sacudió las manos como si se hubiera ensuciado con algo desagradable, y me repitió: «Ya dio lo que tenía que dar, suegra. Váyase. Me llamo Elvira. Tengo 72 años y soy viuda desde hace 15. Vivo en la misma casita de barrio que compré, pagando cuota tras cuota con lo que ganaba cocinando para obreros y empleados. Me llamo Elvira, y no soy de las que lloran en público, pero ese día sentí que algo se rompía por dentro, que no era solo el vidrio del recipiente. Lo que ella no sabía es que el dueño de toda esa empresa grande, el mismísimo don Roberto, almorzaba en mi casa todos los domingos desde hace 30 años. Se sentaba en mi mesa de fórmica y me pedía consejos como si fuera su propia madre. Los días anteriores a ese ascenso, yo estaba que no cabía de contenta. Mi hijo me había llamado el lunes por la tarde, voz de triunfo: «Mamá, te quiero ahí el viernes. Es mi ascenso a gerente general. No faltes». Colgué el teléfono y me quedé parada en la cocina sonriendo como una tonta. 38 años criándolo sola después de que su padre nos dejó con deudas y un niño de 10. Yo me levantaba a las 4 de la mañana a cocinar para vender almuerzos en la puerta de la fábrica textil. Empanadas, arroz con pollo, sopa de verdura, todo en ollas grandes que todavía conservo. Con eso pagué la escuela privada, el uniforme, los libros, la universidad. Nunca le faltó nada. Y ahora él llegaba a gerente en una de las empresas más importantes del país. Yo pensaba que por fin iba a poder sentarme en una silla cómoda y verlo brillar. Pasé toda la semana planeando. Fui al mercado el miércoles, elegí los huevos más frescos, la leche de vaca recién ordeñada, el azúcar morena que a él le gustaba. Preparé el flan en la olla de aluminio que mi mamá me dejó, revolviendo despacio con la cuchara de palo que tiene las marcas de tantos años. Mientras lo hacía, pensaba en cómo mi hijo me abrazaría delante de todos, cómo tal vez hasta diría: «Todo esto se lo debo a mi mamá». Soñé despierta. Me imaginé vestida con mi mejor ropa, sentada en primera fila, aplaudiendo cuando dijeran su nombre. Hasta me compré un pintalabios barato en la farmacia, porque quería verme arreglada para él. La noche del jueves no dormí casi nada de pura emoción. Me levanté temprano el viernes, planché la blusa azul que guardo para las ocasiones importantes, la falda negra que todavía me queda bien, aunque ya tiene sus lavadas. Me miré al espejo y me sentí orgullosa. Esta vieja había hecho un hombre exitoso. Esta vieja había cumplido. Llegué al edificio con el corazón latiendo fuerte. El taxi se detuvo al lado de tantos carros de lujo que el mío parecía un burro entre pura yegua fina. Bajé con cuidado para no arrugarme la ropa. Llevaba el flan tapado con papel aluminio. Todavía olía rico. Estaba buscando la entrada cuando la vi venir. Mi nuera, con tacones altos, vestido de marca, cabello recién planchado y esa cara de quien huele algo podrido. No me saludó. Directo al grano. Me interceptó antes de que pudiera dar 2 pasos más. Y ahí pasó lo que te conté. El recipiente volando al basurero. El flan desparramado. El sonido del vidrio rompiéndose. Yo sin palabras. Solo di media vuelta
Caminé hasta la calle y levanté la mano para parar otro taxi. No lloré delante de ella. No le di ese gusto, pero por dentro sentía que me habían tirado a mí también a ese basurero. Si tú también has sido humillada por tu propia familia, si te han hecho sentir que ya no encajas, deja un like en este video. Eso me dice que no estoy sola en esta historia. El taxi de regreso fue silencioso. El chofer, un muchacho joven, me miraba por el espejo, pero no se atrevía a preguntar. Yo iba con las manos vacías, la bolsa colgando del brazo, mirando por la ventana sin ver nada. Cuando llegué a mi casa, abrí la puerta, y el olor a casa vacía me golpeó. Me senté en la misma silla donde don Roberto se sienta cada domingo. Miré la mesa. Ahí estaba el mantel limpio que pongo solo para él. Miré la cuchara de palo todavía sucia del flan que ya no existía. Me quedé ahí no sé cuánto tiempo. Horas. El reloj de la pared hacía tic-tac y yo no me movía. Sentía un hueco en el pecho, como si me hubieran sacado algo importante. Recordé cuando mi hijo era niño, y yo llegaba cansada de vender almuerzos, los pies hinchados, y él me abrazaba diciendo, «Mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa grande». Mentiras. La casa seguía siendo la misma. Recordé las veces que dejé de comprarme zapatos para que él tuviera los suyos nuevos. Las noches cosiendo uniformes rotos para que no llegara roto a la escuela. Todo eso para que ahora su mujer me tirara mi flan a la basura y me dijera que no era de su nivel. Me dolía el cuerpo entero. No era solo vergüenza, era cansancio de años, de haber dado todo, y que al final te miren como si fueras un estorbo. Me quité la blusa azul y la tiré en un rincón. No quería volver a verla. Me puse mi bata vieja de todos los días y me quedé descalza en la cocina. El piso estaba frío. Preparé un café, pero se me olvidó tomarlo. Se quedó ahí enfriándose mientras yo miraba el basurero de la esquina, recordando el sonido del vidrio quebrándose. Lloré. Lloré como no lloraba desde el día que enterré a mi marido. Lloré por la vieja, que creyó que su hijo se sentiría orgulloso de ella. Lloré por la comida tirada, por los años de madrugadas cocinando, por la sonrisa que había practicado frente al espejo esa misma mañana. En ese momento apareció el primer gesto bueno del día. Cuando estaba en el estacionamiento, después de que mi nuera se fue caminando hacia el salón sin mirar atrás, un muchacho del estacionamiento se acercó. Se llama Miguel. Tiene como 28 años, uniforme gris un poco gastado en los codos, cara de quien trabaja desde los 15. Me vio parada ahí como estatua y se acercó despacio. «Señora Elvira, ¿está bien?» Me conocía porque a veces don Roberto lo manda a traerme cosas a casa. Me tomó del brazo con cuidado, como si fuera de vidrio, y me llevó hasta un banquito de concreto que había bajo la sombra. Me trajo un vasito de agua de una garrafa que tenía en su caseta. No dijo mucho, solo «No se ponga así, usted vale más que toda esa gente junta». Me ayudó a parar el taxi y me abrió la puerta. Ese gesto tan pequeño, un vaso de agua y un brazo firme, me hizo más daño que la humillación misma, porque me di cuenta de la diferencia. Mi propia familia me tiraba a la basura, y un muchacho que apenas me conocía me trataba con más respeto que mi hijo. Llegué a casa rota. Me senté otra vez. El sol ya se estaba poniendo, y la luz entraba por la ventana de la cocina pintando todo de naranja. Pensé en mi vida. Pensé en los 30 años que don Roberto lleva viniendo. Al principio era un empleado joven, flaco, con zapatos gastados. Llegaba los domingos porque mi comida era barata y abundante. Le recordaba a su mamá que había muerto cuando él era niño. Con el tiempo se fue haciendo importante en la empresa. Yo nunca le pedí nada. Solo le daba de comer. Lo escuchaba cuando tenía problemas con su esposa, con sus hijos, con los socios. Él me contaba todo. Me decía, «Elvira, usted es la única que me habla con la verdad». Y ahora mi nuera, que ni siquiera lo conoce de verdad, me había echado de su evento como si yo fuera una mendiga. Me quedé ahí hasta que oscureció. No prendí la luz. Solo pensaba. Sentía rabia, sí, pero también una cosa rara debajo de la rabia. Una idea que empezaba a moverse despacito, como cuando pones la olla al fuego y al principio solo se ven burbujitas pequeñas. No era un plan todavía, solo una pregunta que no me dejaba tranquila. ¿Y si don Roberto pregunta por mí? Porque él sabía que yo iba.
Yo misma le había contado 2 semanas antes, mientras comíamos el asado que le preparé. Él había sonreído y me había dicho: «Allá nos vemos entonces, comadre». Esa noche no dormí. Me levanté varias veces a tomar agua. Cada vez que pasaba por la mesa, veía el lugar vacío de mi hijo y de su mujer. Veía el lugar de don Roberto. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez yo no era solo la vieja que cocina. Tal vez yo era algo más que ellos no habían calculado. No hice ninguna llamada. No le conté a nadie. Solo me quedé ahí, con el corazón todavía adolorido, pero con algo nuevo que empezaba a moverse adentro. Ellos creían que me habían sacado del evento. No sabían que el evento apenas estaba empezando. Porque cuando don Roberto notara que yo no estaba, iba a preguntar. Y cuando preguntara, bueno, ahí es donde esta historia se pone interesante de verdad. Mi nuera me había tirado el flan a la basura como si fuera un trapo sucio. Pero esa noche, después de quedarme a oscuras en la cocina, algo dentro de mí empezó a cocinarse a fuego lento. No era rabia de las que gritan. Era una rabia callada, de las que duran. Me levanté el sábado, con los ojos hinchados, pero la cabeza trabajando. Preparé el café sin apuro, escuchando cómo el agua hervía en la olla vieja. Mientras lo colaba, pensaba en todo lo que había callado durante 30 años. Don Roberto no era solo un cliente. Era el muchacho que llegó flaco a mi puerta un domingo cualquiera, con la camisa sudada y el hambre de quien no come bien en su casa. Ahora era el dueño de todo ese edificio de vidrio, y yo seguía siendo la misma que le servía el plato. No llamé a mi hijo. No llamé a nadie. Me vestí con mi bata de siempre, esa de flores descoloridas que mi nuera siempre torcía la nariz al ver, y salí al mercado como cualquier sábado. Caminé despacio entre los puestos, oliendo las frutas maduras y el pan recién horneado. Compré lo necesario para el almuerzo del domingo, pero esta vez elegí con otro ojo. Los huevos más grandes, la carne que don Roberto siempre repetía, las verduras que cortaba yo misma. La señora del puesto de especias me preguntó si estaba preparando algo especial. Solo sonreí y dije que era para un viejo amigo. No di más detalles. Mientras pagaba con las monedas contadas, sentía que por primera vez en mucho tiempo estaba haciendo las cosas para mí, no para impresionar a quien no merecía. De regreso en la casa, el sol entraba fuerte por la ventana de la cocina y calentaba el piso de baldosas. Me puse a organizar las compras y ahí empecé a ver todo con otros ojos. La mesa de fórmica donde don Roberto se sentaba cada domingo ya no me parecía humilde, me parecía mía. Empecé a mover cosas pequeñas. Cambié el orden de las tazas, puse las que usaba para él en el frente, pero todavía no era suficiente. Sentía que necesitaba hacer algo más fuerte, algo que rompiera de verdad con esa sensación de tener que esconderme. Entonces fui al cuarto de atrás donde guardaba las cosas que ya no usaba. Saqué las ollas grandes de aluminio que usé durante 38 años para cocinar almuerzos y vender a los obreros de la fábrica textil. Mi nuera siempre decía que eran feas, que olían a pobre, que por qué no las tiraba si ahora mi hijo ganaba buen sueldo. Las tenía metidas al fondo detrás de las ollas nuevas que ella me regaló un cumpleaños para que me modernizara. Las saqué una por una. Eran pesadas, frías al tacto, con las marcas negras de tantas fogatas. Las llevé al fregadero y las lavé despacio, con jabón y estropajo, sintiendo el agua caliente correr por mis manos arrugadas. Cada olla tenía una historia. En la más grande cociné arroz para 50 personas un día que la fábrica tuvo fiesta. En la mediana hice las primeras empanadas que pagaron la escuela de mi hijo. Las froté hasta que brillaron opacas, como siempre brillaron en mi cocina. Después tomé la cuchara de palo que mi mamá me dejó, esa que tenía las muescas de tantos años revolviendo, la que usé para preparar el flan que terminó en el basurero. La lavé con cuidado como si estuviera lavando una herida. Luego, en vez de guardarla en el cajón de siempre, busqué un clavo en la pared encima del fregadero y la colgué ahí, a la vista de cualquiera que entrara. El mango gastado quedó balanceándose un poco. Me quedé mirándola un rato largo. Ese fue mi ritual. Ya no iba a esconder las herramientas que me hicieron quien soy. Ya no iba a guardar las ollas como si me avergonzaran. Si mi nuera pensaba que yo era de bajo nivel,
que viniera a ver estas ollas que alimentaron a medio barrio y que ahora, sin que ella lo supiera, me daban más poder del que ella tendría nunca. El sudor me corría por la espalda. La cocina olía a jabón y metal caliente, pero me sentí más liviana, como si hubiera sacado un peso que llevaba años cargando sin darme cuenta. Miguel llegó justo cuando estaba terminando de secar la última olla. Escuché el motor de su moto vieja detenerse afuera. Tenía el mismo uniforme gris del estacionamiento, pero esta vez traía una bolsa de papel en la mano. «Doña Elvira, vine a ver cómo seguía», me dijo desde la puerta con esa voz tímida que tiene. 28 años, y ya parecía que había vivido el doble. Le invité a pasar. Le serví un vaso de jugo de naranja que acababa de exprimir y le ofrecí un pedazo de pan. Se sentó en la punta de la silla, como si no quisiera molestar. Me contó que el viernes, después de que yo me fui, todo se puso raro en el evento. Don Roberto había llegado tarde como siempre, pero cuando empezaron los discursos, miró varias veces hacia los asientos de adelante. Preguntó en voz alta dónde estaba doña Elvira, que él le había guardado un puesto al lado suyo. Mi nuera se puso blanca como papel, según Miguel. Dijo que yo había tenido un mareo de último momento y que preferí no venir. Don Roberto no pareció creérselo del todo. Terminó el evento serio, sin sonreír mucho en las fotos. Miguel me lo contó sin adornos, solo los hechos, mientras mordía el pan. Yo lo escuchaba sin interrumpir, sintiendo cómo cada palabra confirmaba lo que ya sabía. Le agradecí el gesto. Le dije que era un buen muchacho y que no se metiera en problemas por mí. Antes de irse, sacó de la bolsa un pequeño ramo de flores silvestres que había cortado camino a mi casa. «No es mucho, doña, pero para que se alegre un poco la cocina», me dijo. Lo puso en un jarrito en la mesa y se fue con la misma discreción con que llegó. Ese muchacho, que apenas me conocía, había hecho más por mí en 2 días que mi propia familia en años. Guardé las flores en agua y las dejé donde la cuchara de palo las pudiera ver. Otro contraste que me dolía y me fortalecía al mismo tiempo. El resto del sábado lo pasé tranquila. Lavé ropa, barrí el patio, hice las cosas de siempre, pero por dentro todo era cálculo. Mi hijo llamó por la noche. La voz le salía inflada, feliz. «Mamá, el evento estuvo increíble. Me dieron el cargo, el aumento, todo. Lástima que te sentiste mal y no pudiste venir, pero te mandamos fotos». Mentira pura. Sabía que su mujer le había contado otra versión. Yo solo respondí con monosílabos. «Qué bueno, mijo. Me alegro mucho por ti». Él siguió hablando de la cena que tuvieron después, del vino caro, de la gente importante que lo felicitó. Mencionó que su mujer había estado perfecta como siempre, organizando todo. Yo apretaba el teléfono y pensaba en el vidrio quebrado, en el flan tirado, en la blusa azul que ya no existía. Pero no dije nada. Dejé que hablara, que siguiera creyendo que todo estaba en orden, que yo era la viejita que se mareaba y se quedaba en casa. Ellos seguían en su mundo de tacones altos y carros de lujo, planeando vacaciones con el nuevo sueldo, hablando de cambiar el auto. No tenían idea de que yo estaba moviendo piezas que ellos ni siquiera veían en el tablero. El domingo amaneció nublado. Preparé el almuerzo con más cuidado que nunca. Asado, ensalada, el flan nuevo que hice con doble paciencia. Pero esta vez no era para quedar bien. Era para recordarle a don Roberto quién era yo. Cuando llegó a las 12:30, como siempre, lo recibí en la puerta con la misma sonrisa de siempre. Se veía cansado. Me dio el abrazo de costumbre y se sentó en su lugar. Comimos hablando de tonterías al principio, del clima, de la calle, de su nieto más pequeño. Pero yo sabía que el momento iba a llegar. Cuando terminamos el postre y él estaba tomando el café, le serví otro poco y le dije, sin levantar la voz: «Roberto, el viernes sí fui al evento. Llegué con mi flan como te prometí. Tuve que irme antes de entrar». Él dejó la taza en la mesa. Me miró fijo. Le conté todo sin dramatismo. La interceptación en el estacionamiento, las palabras de mi nuera sobre el nivel, el recipiente de vidrio rompiéndose contra el fondo del basurero. Le dije que no quería problemas, que solo necesitaba que supiera la verdad porque yo no mentía. Don Roberto se quedó callado un rato largo. La cuchara de palo colgaba arriba del fregadero y parecía que nos miraba. Luego puso su mano grande sobre la mía
como hacía cuando era más joven y tenía problemas en la empresa. Elvira, eso no se hace, dijo con la voz ronca. Tú eres familia, más familia que mucha gente que estaba ahí aplaudiendo. No le pedí nada, no le conté mis planes. Solo le dije que ya estaba bien, que no se preocupara. Pero cuando se levantó para irse, vi en sus ojos que algo había cambiado. Me dio un beso en la frente antes de salir, algo que no hacía desde hacía años. Cerré la puerta cuando su carro se fue y me quedé parada en la sala. El mantel estaba manchado de salsa, las ollas sucias en el fregadero, la cuchara de palo todavía colgando en su nuevo lugar. Había dado el primer paso. Ya no había vuelta atrás. Ellos seguían pensando que yo era la suegra, que se podía sacar del estacionamiento como un perro callejero. No sabían que el hombre que firmaba sus sueldos acababa de escuchar toda la verdad en mi cocina. Y eso, solo eso, ya era suficiente para que todo empezara a moverse. El juego que ellos creían terminado apenas estaba abriendo la segunda mitad. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía las cartas que ellos nunca habían visto. Mi nuera me había tirado el flan a la basura como si fuera un trapo sucio. Pero esa noche, después de quedarme a oscuras en la cocina, algo dentro de mí empezó a cocinarse a fuego lento. Los días siguientes mantuve la rutina de siempre para que nadie notara el cambio. Me levantaba temprano, regaba las plantas del patio, barría la entrada y ponía la olla al fuego como si nada. Pero cada vez que pasaba frente a la cuchara de palo colgada sobre el fregadero, sentía que esa madera gastada me estaba mirando, recordándome todo lo que había callado durante 30 años. Don Roberto no era solo un hombre que venía a comer, era el muchacho que yo había visto crecer desde flaco y asustado hasta dueño de un imperio. Y yo, sin pedirlo nunca, me había convertido en la única persona que le decía las cosas sin adornos. El martes por la tarde sonó el teléfono. Era él. No se anduvo con rodeos. Elvira, estuve pensando en lo que me contaste. No me gustó nada, nada. Su voz sonaba pesada, como cuando tenía un problema grande en la empresa y venía a mi mesa a desahogarse. Yo me senté en la misma silla de siempre, con la mano apoyada en la mesa de fórmica, y le dije que no quería causar problemas, que solo necesitaba que supiera la verdad. Él se quedó callado un momento y luego soltó. El problema ya está causado, comadre, y lo voy a arreglar a mi manera. No le pedí detalles. No le dije qué hacer. Solo escuché. Cuando colgó, me quedé mirando la cuchara. Esa misma cuchara que había removido el flan que terminó en el basurero, ahora parecía que estaba lista para remover algo mucho más grande. El miércoles Miguel apareció de nuevo, esta vez sin avisar. Traía una bolsa con pan recién horneado del mercado y esa cara de perro callejero que se ha acostumbrado a los golpes. Doña Elvira, las cosas están raras en la oficina, me dijo mientras aceptaba el café que le serví. Me contó que mi hijo había llegado el lunes inflado como pavo real, repartiendo órdenes y hablando de su nuevo cargo de gerente general. Pero el martes don Roberto lo había llamado a su oficina, y la puerta se había quedado cerrada casi una hora. Nadie sabía que hablaron, pero mi hijo salió con la cara larga y sin esa sonrisa de ganador que traía desde el ascenso. Miguel lo había visto pasar por el estacionamiento y lo escuchó hablar por teléfono, bajito, como quien no quiere que lo oigan. Algo pasa, mamá. El viejo está raro. Yo no sonreí, no me alegré todavía. Solo serví más café y le pregunté a Miguel si podía hacerme un favor discreto. Le pedí que si escuchaba algo más, cualquier cosa, me avisara. No le expliqué por qué. No le dije que estaba blindando mi posición antes de que mi nuera empezara a decir que yo estaba loca, que era una vieja resentida que inventaba historias para meterse en lo que no le importaba. Esa misma tarde, cuando Miguel se fue, llamé a don Roberto y le pedí que viniera al día siguiente, un jueves que no era su día normal. Le dije que quería que habláramos con alguien más presente. Él entendió sin que yo tuviera que explicarle. Llegó a las 11 de la mañana con un sobre en la mano, y Miguel, que yo había llamado para que estuviera ahí, se sentó en la punta de la mesa, como si no supiera si merecía estar en esa cocina. Don Roberto sacó una hoja simple, escrita a mano con su letra grande y torcida. Era una carta donde decía que yo, Elvira, había sido su consejera y apoyo durante 30 años,
que me consideraba parte de su familia y que cualquier decisión que tomara respecto a mí debía ser respetada como si viniera de él mismo. La firmó delante de Miguel, que también firmó como testigo. No era un papel de abogado caro, era una hoja de cuaderno con fecha y todo, pero era suficiente. Cuando Miguel se fue, don Roberto me miró y me dijo: «Esto es para que nadie diga que estás inventando cosas, comadre, porque si tu nuera o tu hijo intentan pintarte como una vieja que no sabe lo que dice, este papel va a aparecer en la mesa de todos los gerentes». Yo guardé la carta en el cajón de la mesa, debajo del mantel limpio, y solo asentí. Esa era mi blindaje. Ellos no sabían que yo ya había cerrado la única puerta por donde podían atacarme. Las primeras consecuencias llegaron ese mismo viernes. Miguel me llamó desde el estacionamiento, hablando rápido y bajito. Me dijo que don Roberto había cancelado la bonificación que le habían prometido a mi hijo con el ascenso. No era un despido, era algo más inteligente. Le quitó el nuevo carro de la empresa que le habían dado como parte del cargo y lo asignó a otro gerente que llevaba más tiempo. Además, en la reunión de la mañana, don Roberto mencionó casualmente que las decisiones importantes de la compañía se tomarían después de consultar con las personas que realmente conocen el valor de las cosas. No dijo mi nombre. No hacía falta. Mi hijo llegó a casa ese día con la cara descompuesta. Mi nuera, según me contó Miguel después, se encerró en su oficina toda la tarde haciendo llamadas, intentando averiguar qué estaba pasando. Yo seguí en mi casa como si nada. Preparé un guiso el sábado, colgué más ropa en el patio y cada vez que pasaba frente a la cuchara de palo, le daba un pequeño empujón con el dedo para que se balanceara. Ese movimiento me recordaba que yo ya no estaba escondida. El domingo don Roberto no solo vino a almorzar, llegó media hora antes y trajo consigo a 2 de sus gerentes de confianza, hombres que yo había visto crecer, también en esa misma mesa años atrás. Comimos el asado que preparé con las ollas que ya no escondía. Mientras cortaba la carne, escuché cómo don Roberto les contaba, sin mirarme pero sabiendo que yo escuchaba todo, que las mejores decisiones de la empresa las había tomado después de hablar conmigo. Elvira me ha salvado de más de un mal negocio solo con decirme lo que ve desde su cocina, dijo. Uno de los gerentes me miró con respeto nuevo. El otro solo asintió, como si estuviera entendiendo algo que llevaba años sin encajar. La intensificación fue silenciosa, pero implacable. Don Roberto empezó a llamarme cada 2 días. Me preguntaba cosas simples. ¿Qué pensaba de un nuevo proveedor? Si me parecía buena idea expandir la planta, si el gerente de ventas estaba siendo honesto. Yo le contestaba con la misma franqueza de siempre, removiendo la sopa o lavando los platos mientras hablaba. Nunca le pedí que castigara a mi hijo. Nunca mencioné el ascenso. Solo hablaba con la verdad, como había hecho durante 30 años. Y esa verdad empezó a pesar. El lunes siguiente, mi hijo fue bajado de gerente general a gerente de área. No fue un escándalo. Fue una nota interna que circuló por correo, pero todos en la empresa lo supieron. Miguel me contó que mi nuera había llegado ese día con un ramo de flores caro para la secretaria de don Roberto, intentando acercarse. La secretaria, que conocía toda la historia porque Miguel se la había contado en confianza, solo sonrió y le dijo que las flores no iban a cambiar lo que ya estaba decidido. El momento que nadie va a olvidar llegó el jueves siguiente. Don Roberto había convocado una reunión general en el salón principal de la empresa, ese mismo donde habían hecho el ascenso de mi hijo. Dijo que era para anunciar cambios importantes en la estructura. Yo no pensaba ir, pero a las 9 de la mañana un carro negro se detuvo frente a mi casa. Era Miguel, con uniforme limpio y una sonrisa nerviosa. Doña, don Roberto me mandó a buscarla. Dijo que no empieza sin usted. Me puse la misma blusa azul que había planchado para el ascenso, la que había tirado al rincón y que luego había lavado y guardado de nuevo. Me peiné despacio frente al espejo y salí. Cuando llegamos al edificio, el estacionamiento estaba lleno de carros caros. Miguel me abrió la puerta y me ofreció el brazo. Caminamos juntos hasta el salón. Entré por la puerta principal, no por el estacionamiento esta vez. El salón estaba lleno de gerentes, empleados, gente que yo nunca había visto de cerca. Mi hijo estaba sentado en la segunda fila,
con traje nuevo y cara de quien todavía cree que puede arreglarlo todo. Mi nuera estaba a su lado, con un vestido que seguramente costaba más que todo lo que yo gané en un año vendiendo almuerzos. Cuando me vieron entrar del brazo de Miguel, sus caras cambiaron, se pusieron blancos. Don Roberto estaba de pie en el escenario. Apenas me vio, sonrió de esa forma que solo yo conocía y dijo en voz alta, delante de todos: por fin, no iba a empezar sin la persona que más me ha ayudado en esta empresa. Me señaló un asiento al lado suyo, en la primera fila. Caminé despacio, sentí las miradas, escuché los murmullos. Cuando pasé al lado de mi nuera, ella intentó sonreír, pero le salió una mueca torcida. Yo no le devolví la sonrisa, solo seguí caminando. Don Roberto empezó hablando de valores. Dijo que el nivel de una persona no se mide por la ropa ni por el carro, sino por la lealtad y la honestidad. Contó, sin dar nombres al principio, la historia de una mujer que lo había alimentado cuando era un muchacho sin nada, que lo había escuchado cuando nadie más lo hacía y que le había dado consejos que salvaron la empresa más de una vez. Luego me miró y dijo mi nombre completo. Elvira no solo es mi comadre, es la razón por la que muchos de ustedes tienen trabajo hoy. El salón se quedó en silencio absoluto. Mi hijo bajó la cabeza. Mi nuera se agarró al borde de la silla como si fuera a caerse. Entonces vino la parte que nadie esperaba. Don Roberto anunció que el cargo de gerente general no iba a ser para mi hijo, que lo estaba dando a una persona que había demostrado lealtad real y que además yo tendría un lugar permanente en la mesa de decisiones como asesora especial. Cada decisión importante pasará por su cocina primero, dijo. La gente aplaudió, no porque tuvieran que hacerlo, porque muchos de ellos me conocían de oídas. Muchos habían comido mis empanadas años atrás, cuando la empresa era más pequeña. Me conta en los comentarios: ¿habrías hecho lo mismo que yo hice o habrías actuado diferente? Porque yo me quedé sentada ahí, con las manos sobre las rodillas, sintiendo el peso de 30 años de silencio romperse de golpe delante de toda esa gente que antes ni me habría mirado. Después de la reunión, el salón se vació despacio. Mi hijo y mi nuera se acercaron. Ella primero, con esa sonrisa falsa que ya le conocía. Suegra, todo fue un malentendido. Yo solo quería proteger la imagen de la familia. Mi hijo estaba detrás, callado, con la cara roja. Intentaron explicarme que ellos no sabían que don Roberto me tenía tanto aprecio, que si yo hubiera dicho algo antes, yo los dejé hablar. Cuando terminaron, les dije con la misma voz tranquila que uso para pedir el precio de las verduras: el problema no es que yo no hablé, es que ustedes no escucharon, nunca. Don Roberto se acercó en ese momento, puso su mano en mi hombro y les dijo que las cosas iban a cambiar, que mi hijo mantendría un cargo, pero más bajo, y que cualquier falta de respeto hacia mí sería considerada falta de respeto hacia él. Mi nuera intentó llorar, las lágrimas le salían, pero yo sabía que eran de rabia más que de arrepentimiento. No se rindieron fácil. Esa misma noche llegaron a mi casa los dos juntos. Mi hijo hablaba fuerte, diciendo que yo lo había humillado delante de toda la empresa, que cómo se me ocurría ir con don Roberto a sus espaldas. Mi nuera se paseaba por mi sala mirando las ollas que ahora estaban a la vista y la cuchara de palo colgando como un trofeo. Esto es manipulación, suegra. Usted lo está usando para vengarse. Yo los dejé desahogarse. Preparé café sin apuro, lo serví en las tazas de siempre y me senté. Cuando terminaron de hablar, les dije que no era venganza, que era consecuencia, que durante 38 años yo había cocinado, lavado, cosido y callado para que mi hijo tuviera lo que yo nunca tuve, y que el día que decidieron que yo no era de su nivel, habían cortado el último hilo que me mantenía callada. Mi hijo amenazó con no visitarme más. Mi nuera dijo que iban a hablar con un abogado para ver si yo estaba en mis cabales, que una vieja no podía tener tanta influencia. Ahí fue cuando saqué la carta que don Roberto había firmado el jueves anterior. La puse sobre la mesa sin violencia. Solo la desdoblé y la dejé ahí. Esto dice que sí puedo, y que cualquier cosa que intenten contra mí, él lo va a tomar personal. Se quedaron callados. Mi nuera miró la firma, reconoció el nombre, y el color se le fue de la cara. Mi hijo se levantó.
Murmuró algo que no entendí y se dirigió a la puerta. Antes de salir, mi nuera se volteó y me dijo con veneno: «Esto no se va a quedar así». Yo solo respondí: «Ya se quedó, mija. Ustedes solo no se han dado cuenta todavía». Cerré la puerta cuando se fueron. La casa quedó en silencio otra vez, pero ya no era el silencio de la derrota. Era el silencio antes de que todo se derrumbe del lado de ellos. Me senté frente a la cuchara de palo y por primera vez en muchos días sonreí de verdad. Ellos pensaban que el problema era que don Roberto me quería. No sabían que no solo me quería, que durante años yo había sido la que les recordaba cuáles eran sus valores reales, la que le había advertido de socios traicioneros, la que le había dicho cuándo expandirse y cuándo quedarse quieto. Lo que ellos creían que era solo almuerzos de domingo era en realidad 30 años de sociedad silenciosa. Y esa sociedad acababa de hablar más fuerte que cualquier ascenso, cualquier vestido caro o cualquier palabra hiriente en un estacionamiento. La armadilla no solo se había cerrado, ellos acababan de darse cuenta de que estaban adentro desde hacía mucho tiempo, y yo, con mis ollas viejas y mi cuchara de palo, era la que tenía la mano en la olla. Cerré la puerta cuando se fueron esa noche y me quedé parada en la sala un buen rato, con la mano todavía en el picaporte. La casa olía a café frío y a esa salsa de tomate que se había quedado pegada en la olla desde el almuerzo. La cuchara de palo colgaba quieta sobre el fregadero, como si estuviera esperando a ver qué hacía yo ahora. No me sentía victoriosa, me sentía cansada, de esos cansancios que se acumulan en los huesos después de 72 años de madrugadas y sacrificios. Pero también sentía que algo se había acomodado por dentro, como cuando terminas de revolver una sopa espesa y por fin ves que no se pega más al fondo. Al día siguiente, las cosas empezaron a moverse de verdad. Me levanté temprano como siempre, regué las plantas del patio que ya empezaban a dar sus primeras flores amarillas y preparé un desayuno simple de arepas con queso. El sol entraba por la ventana de la cocina y calentaba las baldosas que yo misma había limpiado 1000 veces a lo largo de los años. Miguel apareció antes de las 8, con su moto ruidosa que se oía desde la esquina. Traía cara de quien no ha dormido bien. Se sentó en el mismo banquito de concreto del patio y aceptó el vaso de jugo que le serví sin que pidiera. «Doña Elvira, anoche mismo empezaron los cambios», me dijo bajito, como si las paredes pudieran oír. Me contó que a mi hijo lo habían bajado otra vez, ahora a supervisar el inventario en los almacenes del fondo, donde los obreros guardan las cajas y los materiales. El puesto venía con un sueldo que apenas llegaba a la mitad de lo que ganaba como gerente. El carro de la empresa se lo quitaron por completo y lo mandaron a la cochera para otro empleado. La bonificación que le habían prometido, esos $20,000 que ya estaban gastando en su cabeza para cambiar los muebles de la sala y pagar unas vacaciones en la playa, se evaporó como agua en olla caliente. Miguel decía que mi nuera había recibido una llamada esa misma mañana. Le pidieron que no fuera a la oficina por tiempo indefinido, que revisarían su rol en relaciones públicas. No era un despido en papel, pero todo el mundo entendía lo que significaba. Ella, que tanto presumía de sus tacones altos y sus reuniones con gente importante, ahora se quedaba en casa con las manos cruzadas. Escuché todo mientras pelaba unas papas para el almuerzo. No sonreí, no era momento de sonrisas. Solo sentía el peso de cada palabra, como si cada pérdida de ellos fuera un pedazo de los años que yo había dado sin que me vieran. Mis ahorros de toda la vida, guardados en una lata debajo de la cama durante décadas, habían pagado la universidad de mi hijo. Las mañanas a las 4 cocinando para vender almuerzos en la puerta de la fábrica textil, con las manos hinchadas y la espalda adolorida, habían sido el precio. Y ahora ellos perdían lo que yo nunca había tenido. Miguel se quedó un rato más. Me ayudó a mover unas macetas pesadas y antes de irse, me apretó el hombro con esa mano callosa de quien trabaja desde los 15. «Usted se ve más fuerte, doña», como si ya no cargara tanto. Le agradecí el gesto y lo vi partir en su moto. Ese muchacho humilde seguía siendo el único que me trataba como persona y no como estorbo. Pasaron 3 días de silencio. Yo seguía mi rutina, lavaba la ropa en el patio, colgaba las sábanas que olían a jabón de barra, preparaba comidas simples
y tocaba la cuchara de palo cada vez que pasaba por la cocina. El viernes por la tarde escuché el carro detenerse afuera. Era el mismo carro que mi nuera tanto cuidaba, ahora con una abolladura pequeña en el parachoques que antes no tenía. Bajaron los dos. Ella traía un ramo de rosas rojas envuelto en papel brillante y mi hijo cargaba una caja de pasteles de la panadería Cara del Centro. Se veía en sus caras que venían preparados para una escena. Mi nuera tenía los ojos ya hinchados, como si hubiera estado practicando el llanto en el espejo. Entraron a la sala y se sentaron en el sofá, que todavía tenía las marcas de cuando mi marido lo compró a plazos hace 35 años. Suegra, por favor escúchenos, empezó ella con la voz temblorosa. Las lágrimas salieron rápido, gordas y brillantes, corriendo por el maquillaje, que seguro se había puesto con cuidado. Ese día en el estacionamiento yo estaba nerviosa, había dormido mal, el evento era importante para el futuro de todos y cuando la vi con esa blusa, no pensé, solo actué mal, pero la quiero, de verdad la quiero. Usted crió a un buen hombre y yo soy parte de esta familia. Mi hijo asentía al lado suyo, con la cabeza baja y las manos juntas como cuando era niño y había roto un plato. Mamá, yo no supe todo lo que pasó hasta después. Si hubiera estado ahí te habría defendido. No merecías que tiraran tu flan, ese que preparabas con tanto cariño. Por favor, habla con don Roberto. Dile que fue un error. Mi carrera se está yendo al piso. Nos bajaron el sueldo, perdimos el bono, el carro. El niño pregunta por qué ya no vamos al club los fines de semana. No podemos vivir así. Los dejé hablar. El perfume de ella, ese olor dulce y caro, se mezclaba raro con el aroma a cebolla frita que todavía flotaba desde la cocina. Yo serví café en las tazas descascaradas que usábamos para las visitas importantes y puse un plato de galletas caseras que había horneado esa mañana con las ollas que ya no escondía. Me senté frente a ellos, con la bata de flores que tanto les molestaba, y los miré sin apuro. Cuando el llanto de mi nuera se calmó un poco, respondí con la misma voz que usaba para regatear en el mercado. El llanto está bien, mija, pero no borra el sonido del vidrio quebrándose cuando tiraron mi flan al basurero. No borra las palabras ya dio lo que tenía que dar. Yo di todo por este hijo. Me levantaba antes que el gallo, para cocinar en ollas que pesaban más que yo. Dejé de comprarme zapatos nuevos durante años para que él tuviera uniformes decentes. Y cuando llega el momento de brillar, me sacan como si fuera una mancha en la alfombra. Ellos intentaron más. Mi nuera agarró mi mano con las suyas suaves, de uñas perfectas, y dijo que podíamos empezar de nuevo, que ella misma iría a pedirle disculpas a don Roberto, que yo no entendía cómo eran las cosas en ese mundo de empresas grandes. Mi hijo habló de la hipoteca de la casa que habían comprado con el sueldo nuevo, de cómo ahora tendrían que ajustar todo, vender el televisor grande, quizás hasta pedir prestado. Había amenaza suave, mezclada con el ruego. Mamá, si esto sigue así, no vamos a poder visitarte tanto, el estrés nos va a matar. Yo apretaba la taza caliente y sentía el calor quemándome los dedos, pero no me moví. Cuando terminaron, les dije las condiciones claras sin levantar la voz. Van a venir todos los domingos a almorzar aquí, a esta misma mesa, y se van a comer lo que yo prepare sin quejas. Tú, mija, vas a venir los martes y jueves a ayudarme en la cocina. Vas a lavar las ollas grandes que tanto te dan asco, vas a revolver con esta cuchara de palo que mi mamá me dejó, y vas a aprender cómo se hace la comida que alimentó a medio mundo antes de que tu marido tuviera traje caro. No voy a hablar con don Roberto para que les devuelva nada. Si cumplen esto durante 6 meses sin faltar un solo domingo, entonces yo misma le pediré que les dé una oportunidad más. Pero si fallan una sola vez, si veo una mirada torcida o escucho una palabra de lástima, se acabó, cada uno por su camino. Mi nuera se secó las lágrimas y por un momento vi la rabia pasar por sus ojos como un relámpago. Mi hijo se quedó callado, mirando el piso. Pensaban que con eso terminaba la conversación, que yo había cedido un poco. Fue ahí cuando saqué el sobre que don Roberto me había dejado el domingo anterior, cuando vino más temprano, y trajo a esos 2 gerentes. Lo puse sobre la mesa sin ruido. Pero antes de que acepten, quiero que sepan algo que no sabían. Ustedes creían que esto era solo porque don Roberto me aprecia, que venía a comer mi asado y a desahogarse como un hijo.
Eso es verdad, pero no es todo. Hace 15 años, cuando la empresa casi se va al piso por un mal negocio con unos proveedores extranjeros, yo le presté todo lo que tenía ahorrado. No eran millones, eran mis ahorros de 38 años vendiendo almuerzos en la puerta de la fábrica, centavo sobre centavo, sin comprarme nunca un vestido nuevo ni ir a un médico cuando me dolía la espalda. Él me dio a cambio una parte de la empresa. Al principio era poco, pero cada vez que me consultaba algo importante y yo le decía la verdad sin adornos, me daba más. Ahora tengo suficiente para que mis palabras pesen en las reuniones. No soy solo la vieja de la cocina, soy parte de lo que él construyó. Mi nuera levantó la mirada rápido, con los ojos secos de repente. Mi hijo se inclinó hacia adelante como si no hubiera escuchado bien. Creían que ahora sí lo entendían todo. Ella hasta intentó sonreír, una sonrisa torcida que no le llegaba a los ojos. Entonces es eso. Podemos arreglarlo con dinero, suegra. Podemos pagarle lo que le debemos, hablar con un contador y dejar todo claro. No hay necesidad de que siga así. Mi hijo asintió, aliviado, como si por fin hubiera encontrado la salida. Sí, mamá. Si es por eso encontramos la forma. No tienes que tener ese peso encima a tu edad. Dejé que creyeran eso por un minuto entero. El reloj de la pared hacía tic-tac y se escuchaba un perro ladrando lejos en la calle. Tomé un sorbo de café que ya estaba tibio y saqué el segundo papel del sobre. Era una carta simple, escrita a mano por don Roberto con su letra grande, fechada 2 días después del evento en el estacionamiento. La desdoblé despacio para que vieran la firma. Lo que acaban de escuchar es solo la primera parte. Lo que pensaban que era X, solo un préstamo y un poco de gratitud, era X más algo mucho más grande. Durante estos 30 años, cada vez que la empresa crecía gracias a una decisión que yo le ayudé a tomar, don Roberto no solo me daba más parte, me hizo dueña real de casi la mitad. No es el 15% que les dije, es el 42% a mi nombre, registrado simple y claro en papeles que nadie vio porque nunca los usé. Él decía que mi cocina había sido el primer capital de la empresa, que mis consejos lo habían salvado de quebrar 3 veces y que por eso merecía estar ahí, aunque yo nunca pidiera nada. Lo que tiraron al basurero ese día no fue solo un flan, fue el orgullo de la mujer que hizo posible que ustedes vivieran como viven. El silencio que cayó fue pesado, como cuando apagas el fuego y la olla deja de burbujear. Mi nuera se puso blanca, agarró el borde de la mesa con las 2 manos como si la habitación diera vueltas. Mi hijo se levantó de golpe, caminó hasta la ventana y volvió, con la cara roja y los ojos brillantes. Mamá, eso significa que tú podrías... No terminó. Sabían exactamente lo que significaba, que todas las decisiones grandes, incluyendo el ascenso que le habían dado y luego quitado, pasaban por alguien que ellos habían tratado como estorbo, que el nivel del que tanto hablaban en el estacionamiento siempre había sido el mío, aunque yo viviera en la misma casita de barrio con el piso de baldosas rotas. Mi nuera intentó la última jugada. Se levantó también, ya sin lágrimas, con la voz más dura. Esto es injusto. Usted es una señora mayor, no puede manejar tanto. Vamos a hablar con un abogado mañana mismo. Diremos que don Roberto la manipuló, que una viuda de 72 años no tiene cabeza para negocios, que nosotros, como familia, debemos protegerla. Mi hijo la miró pero no la apoyó con la misma fuerza. Se notaba que la humillación le estaba pesando más que la rabia. Yo me quedé sentada, toqué la cuchara de palo que había bajado del clavo y la puse sobre la mesa entre nosotros. Pueden ir donde quieran, pero don Roberto ya mandó copia de todo a sus abogados. Hay testigos, incluyendo a Miguel, que firmó cada papel. No hay manipulación. Solo años de lealtad que ustedes pisotearon en un estacionamiento. Si van por ese camino, perderán hasta el puesto bajo que les queda. Yo no quiero quitarles todo. Solo quiero que aprendan que el nivel no se mide con ropa cara ni con desprecio. La conversación siguió casi 1 hora más. Mi nuera insistía, amenazaba con no volver nunca, con llevarse al nieto para que yo no lo viera. Mi hijo, en cambio, empezó a quebrarse. Se sentó de nuevo, se pasó las manos por la cara y por primera vez en años me miró como cuando era niño y se caía de la bicicleta.
Mamá, yo sí voy a cumplir. Vendré los domingos. Dejaré que ella aprenda en la cocina. Solo no nos dejes sin nada. Ella lo miró con rabia, pero al final se calló. Aceptaron las condiciones con la cabeza baja. El primer almuerzo sería ese domingo. Ella traería los ingredientes y se pondría un delantal viejo que yo guardaba en el cajón. No era perdón. Era un arreglo con reglas claras, exigentes, que les costaría más que cualquier dinero. Cuando por fin se fueron, el sol ya se estaba poniendo y pintaba la cocina de naranja. Me quedé sola con la cuchara de palo en la mano. La olí. Todavía tenía olor a madera vieja y a tantos guisos. Toqué las muescas que tenían los años de uso y pensé en todo lo que había callado. Ellos creían que entendían el tamaño de lo que habían perdido. No sabían que don Roberto me había dicho 2 días atrás que pensaba retirarse pronto y que quería que yo decidiera parte de quién seguiría al frente, aunque fuera desde mi cocina. Esa era la capa que todavía no había revelado del todo, pero por hoy era suficiente. Había puesto mis condiciones, había visto cómo la arrogancia se convertía en miedo real y había cerrado la puerta a la mujer que me había tirado a la basura como si yo no valiera nada. Ahora tocaba esperar el domingo, ver si cumplían, ver si la cuchara de palo encontraba por fin manos que la respetaran como se merecía, porque esta vieja, con sus ollas pesadas y su bata de flores, acababa de recordarles a todos de dónde venía realmente el sabor de su éxito. Y el sabor a veces se vuelve amargo cuando uno menos lo espera. Pasaron 5 meses, 2 semanas y 4 días desde aquella tarde en que mi hijo y mi nuera salieron de esta casa con la cabeza baja y las condiciones sobre la mesa, como quien carga una cruz que no esperaba. El tiempo aquí no pasa de largo. Se queda un rato en la cocina, se mete entre las ollas y te va mostrando cómo se van acomodando las cosas cuando uno deja de correr detrás de lo que no merece la pena. Hoy la casa huele distinto los domingos. Ya no es solo el asado y el café. Es el olor de alguien que está aprendiendo a respetar de verdad. Y eso, créanme, se siente en el aire antes de que abran la boca. El domingo pasado fue uno de esos días que se te quedan grabados sin que uno lo busque. Mi hijo llegó a las 11, como le pedí que hiciera desde el segundo mes, con mi nieto Tomás de la mano y una bolsa de mercado que ya no era de la panadería cara del centro. Traía cebollas, cilantro fresco, papas de las que todavía tienen tierra porque las eligió él mismo en el puesto de doña Carmen. Ya no usa esos zapatos que brillaban como espejo. Ahora viene con unas botas viejas que le presté de cuando mi marido trabajaba en la obra y se las pone sin quejarse. Me dio un beso en la mejilla, no ese beso rápido de quien tiene prisa por irse, sino uno que se queda un segundo más, como si estuviera midiendo el cariño que casi pierde. Tomás corrió directo a la cuchara de palo que sigue colgada sobre el fregadero. Ya sabe que no debe tocarla sin permiso, pero la mira como si fuera un tesoro. Abuela, ¿hoy me dejas revolver un poquito?, me preguntó con esa voz chiquita que todavía no sabe disimular. Le dije que sí, pero solo después de que su papá terminara la parte difícil. Vi a mi hijo ponerse el delantal viejo, que le queda grande en los hombros, ese que usé yo durante años cuando cocinaba para 50 obreros y que mi nuera antes torcía la nariz solo de verlo. Ya no dice nada de las manchas negras ni del olor a leña. Solo lo amarra en la espalda y se lava las manos con jabón de barra como le enseñé. Tomó la olla grande, la misma que saqué del cuarto de atrás aquel sábado después del basurero, y la puso en el fuego. Mientras cortaba la cebolla, me contó sin que yo preguntara que la nuera se fue hace 3 meses. No fue un escándalo de gritos, ni de abogados peleando por muebles. Fue más silencioso. Ella aguantó 2 domingos de lavar ollas y revolver con la cuchara. El tercero llegó tarde, con la cara lavada y esa sonrisa falsa que yo ya conocía de sobra. Dijo que esto no era vida, que ella no había estudiado para estar metida en una cocina de barrio, revolviendo sopa para demostrar nada. Mi hijo la miró diferente esa vez. Me contó que le respondió calmado, sin levantar la voz. Si no puedes respetar lo que mi mamá respeta, entonces mejor cada quien por su lado. Ella se fue a la capital con parte de lo que les quedaba del bono que perdieron. Se llevó el carro que todavía estaba a su nombre y casi no llama. Mi nieto pregunta por ella algunas noches, pero mi hijo le dice la verdad sin adornos. Mamá está lejos,
Pero nosotros estamos aquí aprendiendo a que queréis hacer las cosas bien. Lo vi revolver la sopa con la cuchara de palo. Sus manos ya no son las de un gerente que firma papeles. Tienen callos nuevos de tanto cargar cajas en el almacén donde lo pusieron después de todo. Removía despacio, como le dije que tenía que hacer para que no se pegara el fondo, y me preguntó algo que nunca me había preguntado en sus 38 años de vida. Mamá, ¿cómo supiste siempre cuándo había que esperar y cuándo había que hablar? No le contesté rápido. Me senté en la misma silla de fórmica donde don Roberto se sentó durante 30 años, y lo miré mientras el vapor subía y le empañaba un poco los anteojos. Le dije que no fue sabiduría de libro, fue levantarse a las 4 de la mañana durante años para que él no pasara hambre en la escuela. Fue callar cuando quería gritar y hablar, cuando todos esperaban que me quedara callada. Tomás estaba sentado en el piso jugando con una ollita pequeña que le di para que no molestara. Golpeaba con una cuchara de plástico y hacía un ruido que llenaba toda la cocina. Ese sonido me recordó los viejos tiempos, cuando mi hijo tenía su edad y yo vendía almuerzos en la puerta de la fábrica textil con las manos hinchadas de tanto lavar. Miguel llegó cuando la sopa ya estaba casi lista. Ahora viene casi todos los domingos. Ya no trae uniforme gris gastado. Don Roberto lo ascendió hace 1 mes y medio a supervisor de mantenimiento de toda la planta. No fue un regalo. Fue porque el muchacho demostró lealtad cuando nadie más la demostró. Entró con una caja de mangos maduros que consiguió en el mercado y me dio un abrazo, de esos que dan los que no tienen que fingir. Doña Elvira, la sopa huele como siempre a casa de verdad, me dijo con esa sonrisa cansada que todavía tiene. Se sentó al lado de mi hijo y los dos hablaron sin pelearse. Mi hijo le preguntó por los nuevos turnos en el almacén y Miguel le dio consejos sin hacerse el importante. Verlos así, uno que casi lo pierde todo por arrogancia y otro que nunca tuvo nada y ahora tiene responsabilidad, me hizo sentir que las cosas estaban encontrando su lugar. Tomás se subió en las piernas de Miguel y le pidió que le contara otra vez cómo fue que la abuela entró al salón del brazo de él aquel día. Miguel se ríe y le cuenta la parte corta, sin detalles feos, solo la parte donde la abuela caminó como reina, aunque todos la miraban. Después de almorzar, mientras mi hijo lavaba las ollas sin que yo se lo pidiera, recibí una visita que no esperaba. 3 mujeres del barrio viejo, de las que compraban mis empanadas hace más de 20 años en la fábrica, se aparecieron con una canasta de pan recién horneado y una carta escrita a mano. Se llaman Rosa, Carmen y Lupita. Las 3 son madres solteras como yo lo fui. Me contaron que la historia había corrido por toda la empresa y por los mercados del sector. Miguel no había podido guardar silencio del todo, y algunos empleados que me conocían de antes empezaron a contar que la señora de la cuchara de palo era la misma que les vendía almuerzos cuando ellos eran jóvenes. Ahora, esas 3 mujeres vienen cada 15 días a mi casa los martes por la tarde. No vienen a pedir limosna ni favores. Vienen a sentarse en esta misma mesa y a preguntarme cómo hice para no quebrarme cuando me tiraron el flan a la basura. Les cuento sin adornos. Les digo que el poder no estaba en el edificio de vidrio. Estaba en saber que uno vale aunque te digan que tu blusa es barata y tu falda ya tiene sus años. Les enseñé a hacer el flan con la misma receta que usé aquel día. La semana pasada una de ellas, la Carmen, me dijo llorando bajito que gracias a mis palabras había tenido el valor de dejar a un marido que la humillaba delante de sus hijos. No fue por mí. Fue porque vio que una vieja de 72 años que cocinaba para obreros ahora decide parte del futuro de una empresa grande. Don Roberto se retiró hace exactamente 2 meses y 6 días. Vino una tarde sin avisar, con papeles dentro de un sobre marrón sencillo, de los que usan en la oficina para cosas importantes. Se sentó donde siempre se sienta y me dijo sin vueltas: «Comadre, yo ya cumplí mi tiempo. La empresa necesita a alguien que no se olvide de dónde empezó todo. Tú decides quién se queda cerca de las decisiones importantes». No me dio un cargo con nombre bonito. Me dio algo mejor. Un papel que dice claro que mi 42% no es solo número. Es voz, es voto, es la posibilidad de que ninguna mujer que haya dado todo, como yo, sea sacada de un estacionamiento nunca más. Le pedí que Miguel
tuviera un puesto donde pudiera vigilar que los trabajadores comieran bien y tuvieran respeto. También le dije que mi hijo podía volver a subir, pero desde abajo, cargando cajas y aprendiendo a revolver sopa antes de volver a firmar papeles. Don Roberto solo asintió y firmó donde le marqué con el dedo. Mi hijo escuchó todo desde la puerta de la cocina ese día. No protestó, solo bajó la cabeza y después me abrazó. Fue el primer abrazo de verdad en muchos años, sin excusas, pero es que no sabía. Ahora, la gente del barrio me mira distinto cuando voy al mercado. Antes era la viuda que cocinaba rico. Ahora soy doña Elvira, la de la empresa. Una vecina que nunca me había saludado más que con la cabeza, me detuvo la semana pasada para decirme que su hija, que trabaja en la planta de empaque, le contó toda la historia. Me dijo: «Usted habló por todas nosotras, doña, las que criamos hijos sola y nos miran como si ya estuviéramos gastadas». No me sentí heroína, me sentí vista. Por primera vez en 72 años sentí que mis madrugadas, mis manos hinchadas, mis ahorros guardados en una lata debajo de la cama, no habían sido solo para criar a un hijo que después me tiraría a la basura. Habían sido para abrirle la puerta a otras que vienen atrás. Me quedo algunas noches sentada en esta misma silla, después de que todos se van. La cuchara de palo está de nuevo en su clavo, limpia, con las muescas que cuentan más historias que muchos libros. La toco y siento la madera gastada que mi mamá me dejó. Pienso en el flan que se desparramó entre papeles y latas de ese estacionamiento. Pienso en el sonido del vidrio rompiéndose. Ya no me duele como antes. Ahora es solo el recuerdo de un antes que ya no manda en mi vida. Mi hijo está cambiando de verdad. No es perfecto. Todavía se le escapa alguna mirada de cansancio cuando lava las ollas grandes, pero se queda y termina. Tomás ya sabe que los domingos son sagrados en casa de la abuela. Miguel me trae flores silvestres cada tanto y me cuenta cómo van las cosas en la empresa sin que yo tenga que preguntar. Y yo, con mis 72 años, sigo cocinando, sigo escuchando, sigo diciendo la verdad sin adornos, porque descubrí que ese era mi verdadero poder desde el principio. Si conoces a una mujer que está siendo humillada en su propia familia, que la hacen sentir que ya dio lo que tenía que dar, que la sacan de un lugar porque su ropa no es del nivel, mándale esta historia para ella. Que sepa que a veces la cocina más humilde es el lugar donde se decide el futuro de imperios enteros. Que entienda que una cuchara de palo puede pesar más que cualquier traje caro, cuando la mano que la sostiene nunca olvidó de dónde viene. Y al final, después de todo, lo que más recuerdo no es el momento en que me humillaron ni el momento en que me respetaron. Es el sonido de mi nieto golpeando una ollita de juguete en el piso, mientras su papá, con delantal viejo y manos callosas, remueve la sopa con la misma cuchara que una vez removió mi orgullo herido. Ese sonido me dice que nada se tiró al basurero para siempre. Ni el flan, ni los años, ni yo. Todo volvió, pero con más sabor, porque al final, la que decide el menú soy yo. Y mi menú ahora tiene un ingrediente que ellos nunca supieron que existía: el respeto que me gané removiendo, callando y hablando justo cuando tenía que hacerlo.